En esta ocasión vamos a hablar de las cláusulas subordinadas adjetivas que, como sabéis, son aquellas que desempeñan funciones propias del adjetivo o de la frase adjetiva dentro de la cláusula principal en la que están. Para identificarlas, por lo tanto, podemos, en primer lugar, probar a sustituirlas por adjetivos o por frases adjetivas. Como ocurre en este caso, el perro que está sentado no es mío. Podríamos sustituir la cláusula subordinada adjetiva que está sentado por el adjetivo grande. El perro grande no es mío. En segundo lugar, podemos observar la función que desempeña la cláusula subordinada adjetiva dentro de la cláusula principal. Si esa función es la de modificador o atributo, que como sabéis son funciones propias del adjetivo, entonces estaremos ante una cláusula subordinada adjetiva. Ejemplos: la casa donde vive es de sus padres. Fijaos que podemos decir la casa grande, sustituyéndolo por un adjetivo, es de sus padres. Y en este caso, esta cláusula funciona de modificador, porque nos modifica el significado de casa. Lo mismo ocurre en el segundo caso. La respuesta que le dio no se la esperaba. Podemos sustituir esta subordinada adjetiva por el adjetivo sorprendente. La respuesta sorprendente no se la esperaba. Que le dio, como veis, está modificando a respuesta. Nos indica qué tipo de respuesta, cuál es la respuesta que no se esperaba. Por lo tanto, función de modificador. Y en el tercer caso tenemos una función de atributo. Ella es quien me ha expulsado. Podríamos decir, ella es muy lista, ella es graciosa, por ejemplo. Y tendríamos ahí unos adjetivos que funcionan de atributo, ya que el verbo es copulativo. Por lo tanto, en los tres casos estaríamos ante cláusulas subordinadas adjetivas. El tercer truco para identificar las cláusulas subordinadas adjetivas es fijarse en los nexos. ¿Por qué? Porque los nexos de las subordinadas adjetivas siempre van a tener carácter relativo y pueden sustituirse por el cual o la cual. Vamos a ver los tipos de relativos, los tipos de nexos con los que nos podemos encontrar en las cláusulas subordinadas adjetivas. Los nexos relativos, como decíamos, son aquellos que se relacionan con algo que ha aparecido antes. Por lo tanto, los nexos relativos decimos que siempre tienen un antecedente expreso, esto es muy importante, expreso, es decir, que aparece explícito, en la cláusula principal. Pueden ser de varios tipos: pronombres, determinantes, adverbios o relativos, pero en todos los casos son relativos, es decir, se relacionan con algo que ya ha aparecido antes. Fijaos, dentro de los pronombres tenemos quién, qué, el cual, la cual, los cuales o las cuales. Como aquí, mi amigo, quien lo vio todo, me lo contó. Si os fijáis, este quién hace referencia, se relaciona con mi amigo, ¿sí? Mi amigo sería el antecedente de este quién. En el segundo caso tenemos los determinantes relativos que se reducen a una única forma, que es cuyo o cuya, cuyos, cuyas. Mi padre, cuyo gorro era verde, estaba ridículo. Este cuyo, si os fijáis, tiene como antecedente a mi padre, porque hace referencia a él. En el caso de los adverbios relativos son dónde, a dónde, cómo, cuándo y cuánto, y también hacen referencia a algo que ha aparecido antes. En este caso, no me gusta la forma como me mira. Este cómo hace referencia a la forma, ¿sí? El antecedente de cómo, por lo tanto, sería la forma. Y en último lugar tenemos los relativos complejos, que son un tipo especial de relativos que están formados por un relativo con un artículo determinado delante. Pueden ser, por ejemplo, el que, las que, lo que, la cual, los cuales, etc. Y tenemos de ejemplo, el niño del que te hablé es mi hijo. Este el que, si os fijáis, tiene como referencia, como antecedente a el niño. Bien, los antecedentes de los relativos, es decir, las palabras que aparecen antes de los relativos y a las que estos hacen referencia, pueden ser distintas. La mayor parte de las veces nos encontramos con sustantivos o pronombres, pero también podemos encontrarnos con adverbios o cláusulas. Ejemplos: Juan, que había ido al cine, no vio la llamada. Este que, como veis, hace referencia a Juan, tiene como antecedente a un sustantivo.
En el segundo caso, ellas, quienes habían visto la película, revelaron el final. Quienes se refiere a ellas habían visto la película. En el tercer caso tenemos un adverbio, vive allí, a donde no llega el autobús. A donde hace referencia a allí, nos está indicando que su antecedente es este adverbio de lugar. Y por último tenemos en algunas ocasiones antecedentes que son cláusulas. Se despidió de mí, lo cual me resultó sorprendente. Lo cual hace referencia a se despidió de mí, a todo. Es decir, lo que me resultó sorprendente fue todo esto, que se despidiera de mí. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos las cláusulas subordinadas adjetivas es que sus nexos, es decir, los relativos, tienen siempre dos funciones. ¿Sí? Esto ocurría también en las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas parciales, si os acordáis. Bien, estas dos funciones van a ser la primera, la de nexo. ¿Por qué? Porque tiene que relacionar la subordinada con la principal, y la segunda, una de estas cuatro que tenemos aquí. Vamos a mirar, vamos a ver estos cuatro ejemplos. Con función de sujeto, el libro que está ahí es el tuyo. Si nos fijamos, que dentro de la subordinada, que está ahí, desempeña la función de nexo porque la relaciona con la principal, pero al mismo tiempo desempeña la función del sujeto. ¿Por qué? Porque podríamos sustituirla por el sujeto directamente. El libro está ahí, Juan está ahí, ¿sí? Ellos están ahí. Fijaos que al cambiar el número del sujeto cambia el número del predicado, ¿vale? Algo diferente ocurre en el segundo caso. El libro que te regalé es mi favorito. La subordinada en este caso es que te regalé. El sujeto ya no es el libro, sino que es yo. Yo regalé, a diferencia de aquí, que era el libro está, ¿sí? Yo, sujeto, te regalé. Y que hace referencia al libro. Yo te regalé el libro, yo te lo regalé, por lo tanto, complemento directo para que. Término de preposición. Fijaos, la obra de la que te hablé es mi favorita. Centrémonos solo en la subordinada, de la que te hablé. Yo, sujeto, te hablé de la obra. Fijaos, de la obra. De la obra sería un complemento de régimen, frase preposicional, donde el enlace preposición es de y el término sería la que, ¿sí? Que es el nexo a su vez de la subordinada adjetiva. Y vamos con el último caso, que se da la función de circunstancial cuando el nexo relativo es un adverbio. La librería donde lo compré cerrará pronto. Fijaos, donde lo compré allí, lo compré en ese lugar. Fijaos que donde, por lo tanto, desempeña la función de complemento circunstancial del lugar en este caso. Bien, aquí os pongo dos conjuntos de cláusulas. El primer conjunto está formado por subordinadas adjetivas y el segundo conjunto está formado por otro tipo de subordinadas que a veces es posible que confundamos con las subordinadas adjetivas, pero que no lo son. Bien, el lugar donde te vi era siniestro. Veis que es adjetiva porque podríamos sustituir la cláusula subordinada donde te vi por un adjetivo. El lugar bonito era siniestro. Y además, donde tiene un antecedente, que es el lugar, ¿sí? Lo mismo aquí, no me gusta la forma como me mira. Como hace referencia a la forma. Mi amigo, quien lo vio todo, me lo contó. Quien tiene un antecedente que es mi amigo, ¿sí? Mi amigo guapo me lo contó, por ejemplo. Y en el último caso, exactamente igual. La niña que te dije es mi hija. Que te dije hace referencia a la niña, ¿sí? Que tiene como antecedente la niña. Vamos a ver lo que pasa en estos casos. Te esperaré donde quieras. Si os fijáis, donde es un adverbio, pero ya no es relativo porque no hace referencia a ningún antecedente. Igual que aquí, lo hizo como le mandé. Ya no dice de la forma que le mandé, de la manera como le mandé, no, simplemente no hay antecedente. Igual aquí, le dijo que lo hiciera, le dijo esto, pero no tenemos ningún antecedente para qué, ¿sí? En los dos primeros casos tendríamos subordinadas adverbiales, que estudiaremos más tarde, y aquí tendríamos una subordinada sustantiva. Le dijo eso, le dijo esas palabras. Se puede sustituir por un sustantivo o frase sustantiva.
o frase nominal. Y en el último caso tenemos la que señale será la ganadora. Si os fijáis, este que tampoco tiene antecedente, expreso por lo menos. Este va a ser un tipo especial de adjetiva, que es la adjetiva sustantivada que veremos después, ¿vale? Pero no es la adjetiva como tal que hemos estado estudiando hasta ahora. Bien, ¿qué tipos tenemos de subordinadas adjetivas? Pues principalmente hay dos tipos. Igual que con los adjetivos, tenemos subordinadas adjetivas especificativas y subordinadas adjetivas explicativas. Diferenciarlas es muy fácil. ¿Por qué? Las especificativas restringen la extensión del sustantivo al que se refieren, la extensión significativa, es decir, permiten distinguir unos sustantivos de otros de su misma clase, mientras que las explicativas no restringen el significado, simplemente amplían la información, añaden información, pero no permiten distinguir a unos sustantivos de otros. Segunda diferencia, las especificativas van ligadas a la cláusula principal sin ningún tipo de pausa, mientras que las explicativas van entre pausas dentro de la cláusula principal, es decir, van entre comas la mayor parte de las veces, por lo tanto es muy fácil distinguirlas. Última diferencia, las especificativas, si se eliminan de la cláusula principal, va a cambiar totalmente el significado de la cláusula. No ocurre lo mismo con las explicativas, donde pueden eliminarse sin alterar el significado básico de la cláusula. Sí que queda sin información, obviamente, pero esa información no es tan relevante como en el primer caso. Fijaos en las diferencias. Los niños que habían visto el fantasma estaban asustados. Fijaos que aquí, que habían visto al fantasma, nos dice qué niños son los que estaban asustados, que no eran todos, eran solo los que habían visto al fantasma. En este caso es los niños que habían visto al fantasma estaban asustados. En este caso, esta subordinada simplemente nos da más información sobre los niños, pero realmente son todos los niños los que estaban asustados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían visto al fantasma, ¿sí? Pero son todos ellos los que están asustados. En el segundo ejemplo, el lugar donde vivo habitualmente está bastante lejos. Fijaos, es especificativa porque nos especifica qué lugar es el que está bastante lejos, ¿sí? Es el lugar donde vivo habitualmente. En el último caso, en su casa, donde lo había visto aquel día, se fijó en ella por última vez. Si os fijáis, si eliminamos aquí la subordinada adjetiva, no altera el significado básico. El significado básico será en su casa se fijó en ella por última vez. No añadimos esta información, pero no es tan relevante como si la eliminamos en este caso. El lugar está bastante lejos. ¿Qué lugar? El lugar donde vivo habitualmente.